Zona Maldita, escrita por Jesús Guzmán. Era el mes de enero. Hace mucho que venía cargando un estrés a causa del exceso de trabajo que tenía. Aunque llevaba apenas 6 meses en este nuevo empleo, sentía cada vez mayor el desgaste que traía. Fue por esa razón que quise aprovechar al máximo las 2 semanas de vacaciones. Nada mejor que combatir el estrés, que compartir un fin de semana con mis mejores amigos. Todos crecimos en el mismo barrio, hasta que la vida nos separó. Cada quien se mudó a otras ciudades, pero para estas fechas siempre nos volvíamos a reunir. Me llamo Luciano. Juan y Luis, todos de mi misma edad, son mis mejores amigos, o al menos lo eran, pues desde que vivimos la experiencia que les relataré a continuación, no nos hemos vuelto a ver. Solo son unos pocos mensajes, de vez en cuando en las redes sociales, los que nos mantienen en contacto. En esa oportunidad ya estábamos los tres de nuevo, y al comentarle mis deseos de hacer un viaje, no dudaron en aceptar acompañarme. Eran muchas las propuestas, pero al final decidimos viajar para pasar un fin de semana a Salta Capital. Allí hay muchos lugares maravillosos que queríamos conocer, y valía la pena hacer ese viaje, el cual nos demoraba varias horas. Como yo me acababa de comprar un auto, nada mejor que aprovecharlo para la ocasión. Salimos de Jujuy por la mañana. Nuestra intención era llegar a Salta al atardecer. Ya teníamos reservado el hotel donde nos alojaríamos, como así también teníamos programado todos los lugares a donde iríamos. Solo faltábamos nosotros estar allí. Cuando pasamos por una ciudad llamada Perico, perteneciente a Jujuy, Luis nos propuso detenernos a saludar a unos familiares que él tenía en esa ciudad. Nos pareció buena idea. Después de todo no teníamos mucha prisa. Sin embargo, esa pequeña visita se extendió hasta el anochecer. Los familiares de Luis nos propusieron pasar la noche allí. Estábamos a punto de hacerlo, pero luego de pensarlo un poco decidimos continuar. Sinceramente estábamos ansiosos por llegar al destino soñado. Por lo tanto, agradecimos la hospitalidad, nos despedimos y retomamos el viaje. Ya estábamos casi cerca. Solo faltaban unos cuantos kilómetros para llegar cuando, de repente, cayó una tormenta impresionante. Ninguno de nosotros habíamos hecho ese viaje antes, por lo tanto no conocíamos la ruta. El asfalto mojado comenzó a tornarse un poco peligroso y por tal motivo vimos prudente dejar de conducir. Al fin y al cabo los tres nos sentíamos cansados. Tomar un descanso sería lo mejor para todos. Estacioné en una zona de descanso, la cual es un lugar destinado para los viajantes que desean descansar un poco de su viaje, para que puedan disfrutar de un cómodo y grato lugar. En esta había mucho espacio verde, bancas y árboles. Me acuerdo que nos causó gracia cuando vimos a unas cuantas gallinas trepadas en las ramas de los árboles, como tratando de protegerse de la tormenta. Ahí nos quedamos. Aunque pretendíamos charlar hasta que la lluvia se calmara, a los pocos minutos ya estábamos todos durmiendo. Me sorprendí cuando miré la hora al despertarme. Eran las 3:25 de la madrugada. Habíamos dormido más de 2 horas aproximadamente. La lluvia ya había cesado. Miré a mis amigos y ellos aún dormían. Tomé mi teléfono y puse música a todo volumen, a modo de broma. Al instante ellos se despertaron, aunque renegaron un poco por mi accionar. Me bajé del auto, caminé unos metros hacia la orilla, estiré los brazos y vi con mucha emoción cómo el cielo comenzaba a despejarse. Las estrellas ya se dejaban ver de a poco.
y la luz de la luna aclaraba la oscuridad del lugar. Estábamos rodeados de puro monte. No habían casas, locales ni vehículos al alcance de mi vista. Ya ni las gallinas estaban. Solo eran los árboles empapados y el cantar de los grillos lo que nos hacía compañía. Y era ese dulce aroma a humedad el que perfumaba el rincón de esa desconocida ruta. Estaba disfrutando todo ese momento cuando de pronto algo me golpeó en el pecho. Me miré y tenía el rastro de una mancha de barro. A los pocos segundos volví a sentir otro más, y a la tercera vez vi, claramente, que una pequeña piedra cayó sobre mis pies. Noté que provenían desde la orilla del cerco que separaban la ruta con el monte. Miré hacia todos lados, pero no lograba ver nada. Aún estaba tratando de ver algo cuando de repente escuché unas pequeñas risas. Pero no se trataba de una sola. Parecían ser de varias personas a la vez, de niños para ser más específicos. Obviamente eso me llamó mucho la atención, y para serle sincero, me causó un poco de miedo. De inmediato les pedí a los muchachos que apagaran la música del celular que aún seguía sonando. Una vez que quedó todo en silencio, ellos se bajaron del auto y se acercaron a mí para preguntarme qué estaba sucediendo. Les conté sobre las piedras que me habían arrojado y de las risas que oí, a lo cual ellos reaccionaron burlándose. ¿Piedras? ¿Risas? ¿Los duendes te quieren espantar, mi querido Luciano?, me preguntaban mientras se reían. Conocía lo que eran los duendes, pero jamás había tenido la dicha de encontrarme con uno. Por esa razón, no les quise prestar atención al sarcasmo ni a las burlas, pero yo estaba seguro de lo que había visto y oído. Ya estábamos a punto de volver a subir al auto para continuar el viaje cuando Juan hizo algo que, hasta el día de hoy, estoy seguro que provocó el origen de nuestra pesadilla. Acción de la que hasta en la actualidad nos arrepentimos todos. Juan por haberlo hecho y nosotros por no haberlo evitado. ¿Así que hay duendes aquí? A ver, ratas cobardes, vengan que aquí los espero, gritó mientras levantaba unas piedras y comenzaba a lanzarlas al cerco. Tanto Luis como yo comenzábamos a reírnos también. Eso aún me tortura, pues pienso que quizás las cosas hubieran sido diferentes si hubiéramos actuado con madurez. Después de esos minutos de risas nos alejamos del cerco y nos subimos al auto. Pero cuando intenté darle arranque al vehículo, no encendió. Y sí, allí comenzó la pesadilla. Escuchamos un golpe seco sobre el parabrisas. De inmediato levantamos la mirada y quedamos aterrorizados al ver una gallina sobre el mismo. Esta estaba degollada y mientras que un gran chorro de sangre bañaba el vidrio, nos estremecimos al oír esas risas que yo ya había escuchado minutos antes. Una lluvia de piedras comenzaron a golpear el auto sin comprender aún lo que estaba sucediendo. Subimos todos los vidrios para protegernos. Era impresionante y a la vez aterrador ver ese espectáculo. Las piedras parecían provenir de varios lados a la vez. Las risas se podían oír cada vez más fuertes y nosotros sentíamos que se nos congelaba la sangre. Pasados unos pocos minutos todo se detuvo. Un silencio abrumador se apoderó de todo el lugar. Ni siquiera los grillos entonaban ya su canto. Lentamente comenzamos a enderezarnos, quizás todavía confundidos o aún incrédulos por lo que acababa de pasar. Pero de lo que no teníamos dudas era del enorme miedo que se nos notaba al mirarnos a los ojos. Sin embargo, el infierno recién comenzaba. Fue el mismo Juan el primero en verlos. Ni siquiera atinó palabra alguna. Con su simple mueca de horror,
Nos hizo saber que nuestros verdugos ya estaban a la vista. Miramos a su misma dirección y allí los vimos. Unos pequeños seres estaban al costado entre el cerco y el auto, a unos pocos metros de nosotros, mirándonos fijamente con unos ojos llenos de maldad como nunca antes había visto. Eran 3. Sus pequeños cuerpos no coincidían con sus rostros arrugados. Sus grandes manos se estrujaban entre sí, mientras con unos deformes pies daban pasos lentos acercándose a nosotros. No recuerdo bien quién gritó primero, pero de lo que sí estoy seguro es que nuestro grito se escuchó a kilómetros del lugar, haciendo estremecer todo el monte. Como si se tratara de una maldita escena imposible de creer. El capó del auto sonó fuertemente al recibir el peso de un pequeño bulto cayendo de la nada. Quedé petrificado al ver que una cuarta criatura estaba parada sobre él, la misma fisionomía, descalzo, peludo, siniestro. Pero lo que más nos horrorizó fue ver que en su boca traía masticando aún la cabeza de aquella gallina que vimos decapitada minutos antes. Esa cosa empezó a vernos a los ojos, uno por uno, hasta que vio a Juan, y en él fijó su mirada. Escupió la cabeza sobre el vidrio y lanzó un chillido ensordecedor, como una bestia furiosa y amenazante, continuando luego con unas carcajadas propias de un infante. Después bajó la mirada, levantó las patas del cadáver de la gallina que aún permanecía sobre el parabrisas, y con mucha ira comenzó a golpear el vidrio con esta. Nosotros comenzamos a gritar desesperados nuevamente. Todo era una locura. Seguido a eso vimos espantados como los otros se acercaron también y comenzaron a golpear las ventanas, sobre todo en el costado del asiento trasero, justamente donde estaba sentado Juan. Ahí comprendimos que era a él a quien buscaban. Sin embargo, ninguno de nosotros escapaba a sus ataques. Los chillidos, las risas, todo eso hacían del momento un verdadero infierno. Inconscientemente y quizás por el movimiento que yo hacía al tratar de escapar de eso, logré encender las luces al poner en contacto al vehículo. Inmediatamente y sin comprenderlo, aún comenzó a sonar la alarma. Creo que eso, sumado al terror que estábamos viviendo, prácticamente nos hizo salir el alma del cuerpo. Aquellos seres se alejaron del auto espantados. El sonido oportuno de la alarma había logrado darnos un respiro. Levanté la mirada para ver a mis amigos. Todos estábamos temblando de pavor. Aún recuerdo claramente el momento en el que el sonido de la alarma cesó. Y cómo olvidarlo, si tengo grabado en mi mente el sonido que provocaba el latir de nuestros corazones, los cuales parecían salirse de nuestros pechos. ¿Están todos bien?, les pregunté luego de pasar un minuto. «¡Arranca ahora! ¿Qué esperas? ¡Vámonos de aquí, por favor!», me dijo Luis suplicante. Justamente estaba intentando darle arranque nuevamente cuando escuchamos el estallido del vidrio trasero. Sentí perfectamente cuando los pedazos de cristales me chocaron la nuca. A modo de reflejo me agaché para protegerme la cabeza y vi que Luis hizo lo mismo. Pero fue el grito de Juan el que nos hizo reaccionar. Rápidamente nos dimos la media vuelta y quedamos choqueados al ver cómo aquellas cosas sacaban a Juan por la ventana rota. Hasta el día de hoy no comprendo qué fue lo que nos pasó. Mientras estábamos sentados allí, inmóviles, veíamos cómo nuestro amigo era arrastrado del pelo por el suelo en dirección al monte. Muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento. Se me vinieron los recuerdos de nuestra infancia, como cuando éramos niños, los 3 jugando al fútbol, en la escuela, en nuestras casas, en nuestras fiestas de cumpleaños, con nuestras madres, nuestras familias, siempre juntos los 3, pues prácticamente crecimos en la misma calle. Quizás fue eso lo que nos sacó de ese trance. Salimos del auto al mismo tiempo y corrimos presurosos detrás de nuestro amigo, gritando su nombre como unos locos desesperados.
A unos pocos metros del cerco logramos alcanzarlos. Nos arrojamos a los pies de Juan y lo pudimos sostener mientras que aquellas cosas hacían lo propio. Y así, en medio de esa batalla, sucedió el milagro que nos salvó la vida. El ensordecedor sonido de una bocina juntamente con una luz enceguecedora se acercó a gran velocidad y frenó bruscamente cerca de nosotros. Fue eso lo que logró que esos demonios soltaran a nuestro amigo. Nos arrojamos encima de Juan, lo abrazamos con todas nuestras fuerzas y nos entregamos a la suerte del momento. «¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Se encuentran bien?», se dirigió a nosotros una ronca voz. Sentí que me tomaron el brazo y me ayudaron a levantarme. En medio de ese esplendor vi que se trataba de un hombre ya mayor, de quien supimos, a los pocos segundos de reaccionar, que era un camionero. «Vamos, muchachos, pónganse de pie. Vamos, levántense. Tenemos que salir de aquí», nos dijo apresurándonos. No sé cómo lo logramos hacer, pero recuerdo que unos segundos después ya estábamos dentro de ese camión, viajando hacia la ciudad de Salta. Todo era un silencio abismal, como si nuestros sentidos estuvieran sofocados y nuestra cordura se hubiera quedado en aquella zona de descanso infernal. Jamás olvidaré el rostro de Juan, quien estando lleno de rasguños y moretones, empapaba sus ojos en silenciosas lágrimas. Atrás dejamos mi auto y en él los celulares, nuestras mochilas, nuestras ilusiones de unas vacaciones. Pero no nos importó nada. Tan solo queríamos alejarnos de ese maldito lugar. «Ustedes no son de aquí, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado, muchachos. Esta ruta es muy peligrosa. No tanto por los accidentes que ocurren, sino más bien por los malditos duendes que se creen dueños del lugar», nos advirtió el hombre que acababa de salvarnos. Pero ninguno de nosotros le respondía. Simplemente queríamos despertar de esa pesadilla que terminábamos de vivir. Aunque las secuelas que nos dejó nos recordará por siempre que todo eso realmente sucedió. Al atardecer del día siguiente, mis padres nos fueron a buscar a Salta. Hasta entonces nosotros ya habíamos denunciado mi auto abandonado en aquel lugar. Después de recibir atención médica, pasamos el resto de las horas en el hotel. Ni siquiera fuimos capaces de narrar lo sucedido. A mí particularmente me causaban náuseas con tan solo recordarlo. Durante el viaje de regreso, y contra nuestra voluntad, tuvimos que detenernos en el sitio donde sucedieron los hechos. Mi auto, los celulares y las mochilas aún seguían allí, custodiados por la policía, pues ellos lo caratularon como un simple accidente de tránsito, algo que ni siquiera le vimos sentido reclamar. Todo el tapizado del vehículo, al igual que todos los vidrios, estaban totalmente destrozados, como si una bestia lo hubiera causado, o mejor dicho, varias de ellas. Esto nos sucedió hace 7 años, cuando apenas teníamos 23. Hasta ahora no volví a ver a mis amigos. Después de ese infierno cada uno volvió a sus ciudades, y no regresaron nunca más. Solo de vez en cuando unos mensajes nos hacen saber que aún seguimos vivos, pero de lo que sucedió esa noche jamás lo pudimos dialogar. Lo último que supe de Juan, quien dentro de todo fue el más afectado, es que está medicado de por vida. El trauma psicológico que sufrió lo acompañará hasta la tumba. Esta es la primera vez que yo lo cuento fuera de mi familia, y por respeto a mis amigos modifiqué sus nombres. También creo que fue necesario hablar de esto, pues estoy seguro que servirá de mucho, en especial para todos los que manejan por esa ruta de noche, ya sea que lo hagan por vacaciones, por trabajo o por lo que sea. Pero hagan lo que hagan, nunca se queden estacionados al costado de esa ruta por las noches, ni mucho menos
en esa zona de descanso maldita,